Ok, hoy quiero hacer un estudio sobre lealtad. Hemos hablado recién sobre lealtad y hemos mencionado este libro, Lealtad, el alcance del corazón noble. Hemos dado una definición de lealtad, siendo a ver si no me equivoco, está por aquí. Hemos publicado esto. Lealtad es la fidelidad de un noble y inalterable corazón arraigado o basado en fe y amor que une corazones en un propósito común. Lealtad es muy importante en la vida, ¿no? en nuestras vidas aquí y en la vida espiritual, la lealtad. Hoy el tema en particular de que quisiera conversar un poco hoy es honrar la esfera de Dios en lealtad. Ser leal a Dios significa honrar la esfera. La palabra canon, bíblicamente cuando hablamos del canon de las escrituras, canon llegó a ser usado esa palabra griega, canon, K-A-N-O-N, en el griego, fue usado comenzando con el segundo siglo después de Cristo. Comenzó a ser usado como para describir cuáles libros, cuáles cartas fueron inspiradas por Dios. Y tenemos en nuestras Biblias el canon de las Escrituras, los libros que fueron en la esfera de ser inspirados por Dios. Pero la palabra canon en la Biblia es usada 5 veces. Es usada en Gálatas. Vamos a leer primero Gálatas, capítulo 6 y verso 16. Y a los que anden conforme a esta regla. La palabra regla ahí es canon en el griego. A esta esfera. Los que anden en esta esfera. La esfera en verso 15, la esfera de la nueva creación. Si andamos en la esfera de la nueva creación, paz y misericordia a nosotros. También la palabra está utilizada en Filipenses 3 y verso 16. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. La palabra ahí, norma, o en la Reina Valera, usa de nuevo la palabra regla, pero esa palabra, norma o regla, es la palabra canon. Debemos seguir viviendo según en la misma esfera, en la esfera de Dios. Segunda de Corintios 10 y verso 13. Pero nosotros no nos gloriemos desmedidamente, sino dentro de la medida de la esfera que Dios nos señaló como límite para llegar también hasta ustedes. Pues no nos excedemos a nosotros mismos, como si no los hubiéramos alcanzado.
ya que nosotros fuimos los primeros en llegar hasta ustedes con el Evangelio de Cristo. Verso 15. No nos gloriamos desmedidamente, esto es, en los trabajos de otros, sino tenemos la esperanza de que conforme la fe de ustedes crezca, nosotros seremos dentro de nuestra esfera, como verso 13, esfera es canon, y verso 15, dentro de nuestra esfera, engrandecidos aún más por ustedes, para predicar, verso 16, para predicar el Evangelio aún a las regiones que están más allá de ustedes, y para no gloriarnos en lo que ya se ha hecho en la esfera de otro. La esfera. Wow. Vemos en este pasaje que Pablo, la esfera, Dios le dio a Pablo una esfera. Pablo, la iglesia en Corinto estaba en la esfera de influencia de Pablo, porque Pablo estuvo ahí por 1 año y medio, por 18 meses enseñándoles. En primer lugar, él estableció la iglesia ahí en Corinto. Y su esperanza fue que ellos reconocieran su esfera y por fe. Necesita fe para dar autoridad a alguien en mi vida. Si necesito fe para otorgar a otro una esfera de influencia, para darle más autoridad en mi vida. El autor aquí, Bob Sorge, escribe, piensa en la palabra esfera es una referencia a la medida de influencia que uno ejerce en las vidas de otros que están dentro de su círculo de influencia. Imagina, él escribe por un momento una piedra que uno deja caer en agua, en una laguna. Dejas caer una piedra en una laguna y entonces cuanto más grande la piedra, cuanto más va a ser las olas olas pequeñas, o no sé cómo decir en inglés la palabra es ripple, pero ustedes me van a entender esas olitas pequeñas que van como esparciéndose más y más del punto donde donde se cayó la piedra. Cuanto más grande la roca o la piedra, cuanto más grandes van a ser las olitas y cuanto más lejos van a llegar. Piensa, el autor dice, piensa en la esfera de uno como en ese movimiento del agua en la laguna. La esfera de un hombre o de una mujer es como el efecto que fluye de él, ¿no? Del impacto, por virtud del impacto y la influencia de su vida y su ministerio en otros. Cada uno de nosotros tenemos una esfera de influencia que hemos sido dado por Dios. Pero la esfera, esto es bueno, este señor Bob Sorge escribe que es interesante. Nosotros
En el mundo piensa en influencia en una forma vertical. Yo estoy encima de él. O él está encima de mí, yo estoy debajo. Encima. Esta es la forma de organización en una empresa, ¿no? Es vertical. Yo y él está bajo mí, y ella está abajo, y ella está arriba, él está abajo, pero vertical, es vertical. Pero con Dios y la esfera no es horizontal. La influencia que nosotros tenemos no es como en una posición. Pablo no estuvo buscando eso. Él no estuvo buscando estar como él dice, no que nosotros nos enseñoreemos sobre vuestra fe, sino que nosotros ayudamos su gozo. La esfera es horizontal. Es un círculo de influencia horizontal. Esto fue muy bueno. Esto es muy bueno. Pablo no estuvo. Él quiso que ellos reconocieran. Quiero que entiendan esto, dice Pablo, que entiendan la esfera. Pero tienen que otorgármelo. Pero yo no puedo. Pablo no estuvo buscando manipularlos, sino que la persona misma tiene que otorgar a la persona. Yo tengo que, en cuanto a mi pastor, Pastor Schaller es mi pastor. No porque Pastor Schaller demanda ser mi pastor, sino por esto proviene de mí. Es mi convicción. Yo le otorgo esto. Y así el autor escribe, así como cada uno de nosotros tenemos una esfera, Jesucristo también tiene su propia esfera. Es su dominio que le ha sido dado por el Padre. La esfera de Cristo es la porción de su herencia que Él no comparte con ningún otro. Y dentro de su esfera, y nosotros hemos sido impactados por Jesucristo. Y nosotros buscamos magnificarle a Cristo en su esfera. Sus amigos buscan magnificar a Cristo. Dos cosas en la esfera, el Señor Jorge escribe. Primero, su gloria. La esfera de Jesucristo tiene gloria. Él tiene un derecho a la gloria que el Padre le ha dado y no lo comparte su gloria. La intención del Padre a través de la historia humana es que el hombre debe ser en Efesios 1:12 a la alabanza de su gloria. El Padre ha decretado, toda la gloria es tuya. Y cuando al Hijo, ¿no? Y cuando el Hijo es glorificado, el Padre es glorificado también en Filipenses 2 y verso 11. Un día, el Hijo va a dar toda la gloria que ha recibido al Padre, para que sea, en 1 Corintios 15, 28, que Dios sea en todo y glorificado en todo. La gloria es para Él. No hay nada, el autor escribe, no hay nada más sano para nosotros que cuando nosotros salimos de la cosa pareciendo incompetentes y débiles, y que Cristo sale y la gente ve
que Él es espectacular. Cristo es espectacular y sus siervos son incompetentes y débiles. Qué bueno, qué bueno. Cristo en su hermosura, Cristo en su sabiduría. Y la segunda cosa en la esfera de Cristo son las afecciones de su novia. Las afecciones de la novia son para el novio, no son para los amigos del novio. Nosotros somos también, cuando hablamos de los amigos del novio, ok, predicamos a Cristo y queremos ser sus amigos, pero la novia, y somos partes también de la novia, pero siendo amigos también del novio, nosotros no buscamos, cuando enseñamos, cuando ministramos, no buscamos las afecciones de la novia, sino que las afecciones de la novia sean para el novio. No para los que magnifican las características del novio, sino la novia es dentro de la esfera de Jesús. Es en su esfera y no debe compartir su amor con nadie más. Deslealtad a Cristo es buscar ganar para mí mismo lo que realmente se hace dentro de la esfera de Él. Finalizando, hay dos cosas, ¿no?, que causa que la gente en el mundo, que causa, que impresiona la gente. Dos cosas: poder y entendimiento. Poder y entendimiento causan que, wow, estoy impresionado por tu poder, estoy impresionado por tu entendimiento. Cuando Dios nos da poder, cuando Dios nos da autoridad y cuando Dios nos da entendimiento, gente puede ser impresionado por esto. Pero el siervo leal no quiere, porque esto lo hemos dicho un montón de veces, y Pastor Schaller lo enseñó y lo enseña: el pedestal y el pozo. No debemos poner gente en un pedestal. Gente que pone gente en un pedestal el otro día o la otra semana o el otro año o década, lo van a poner también en el pozo. Oh, él es, wow. Oh, él es, oh. Un hombre, un amigo leal. Pablo tuvo poder, Pablo tuvo una influencia, tuvo una esfera de influencia. Y Pablo también tuvo entendimiento, tuvo poder, tuvo autoridad y tuvo entendimiento. Y es por eso que Dios tuvo que darle el aguijón en la carne. El Padre le dio a Pablo, Dios le dio a Pablo un aguijón en la carne para que él no sea exaltado en la carne, por causa de su poder, autoridad y entendimiento. En 2 de Corintios 11, verso 2, porque celoso estoy de ustedes con celo de Dios, pues los desposé a un esposo para presentarlos como virgen pura a Cristo. El amigo leal es
feliz después de predicar, solamente si los corazones de la gente de Dios se han vuelto hacia su Señor y son atraídos a Él en arrepentimiento, en intimidad. El autor escribe y dice, salen de la reunión hablando sobre el hecho de que mi deseo para el Señor Jesús es más que nunca. El hombre, el amigo leal, busca las afecciones de la novia no para sí mismo, sino para el novio. Y el amigo leal, en el día que él escribe esta frase, voy a terminar. El amigo leal, en el día que sus años de servicio a ella, a la novia, son totalmente olvidados. En el día en que sus años de servicio a ella son totalmente olvidados, dirá, mi gozo es completo. Wow, qué bueno pensar en ser amigos leales del novio.